Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajarillo, esta es mi página personal y después de 5 días de haber disfrutado con la visita del enorme, erudito, cristiano de nuestro tiempo llamado César Vidal, hago este video después de haberle quitado algunos minutos para algunas preguntas pendientes. Sé que no es suficiente, pero la agenda del Dr. Vidal esta vez solo nos permitió tomarle algún tiempo antes de que salga al aeropuerto el domingo último. Lo primero que quiero decirles es que realmente se compren este libro. Más que un rabino, es el estudio, digamos, la investigación que Vidal emprendió en los últimos 30 años y estas cerca de, más o menos 400 páginas son el resultado de lo que él ha entendido después de tamaña investigación, que para poder comprender realmente la figura de Jesús de Nazaret hay que comprenderlo desde su contexto judío. Primero, gracias por estar aquí. Han sido 5 días de mucha bendición para nosotros. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Para mí sí que han sido de bendición. Han sido unos días muy hermosos, han sido unos días intensos, han sido unos días de servicio, de gran compañerismo. Para mí han sido unos días extraordinarios. Para empezar, antes de hacerle el par de preguntas que quiero hacerle, quiero recomendarle algo, hermano. Hay un libro bueno que ha salido. Se llama ¿verdad? Es el último libro que usted acaba de escribir. Se llama Más que un rabino, la vida y enseñanzas de Jesús el judío. Brevemente, ¿en qué consiste? Bueno, es el último libro. Es en cierta medida es la consumación de más de 30 años de trabajo e investigación sobre la vida de Jesús y sobre el cristianismo primitivo. Es un libro que, por supuesto, resultará útil para pastores, para profesores de facultades de teología, para estudiantes, para creyentes simples, pero sobre todo es también un libro enormemente útil para aquella persona que se pregunta exactamente quién fue Jesús y quiere saber qué enseñó Jesús, y que va a encontrar la respuesta en este libro, donde no solamente aparecen las fuentes contenidas en el Nuevo Testamento, sino que aparecen también otras fuentes históricas en las que se habla acerca de Jesús y de su enseñanza. Fuentes que no son muy conocidas. O sea, yo creo que son fuentes que no son muy conocidas, es decir, no creo que la mayoría de las personas sepa que hay referencias a Jesús en Suetonio, en Tácito, en Flavio Josefo, y sobre todo suele ser muy desconocidas las referencias a Jesús que aparecen, por ejemplo, en la literatura rabínica y que son muy interesantes, porque hablamos del Talmud. Hablamos del Talmud y no solo del Talmud, también de otros textos de literatura rabínica, y que son muy interesantes en el sentido de que confirman muchísimos de los datos que niega a veces los historiadores críticos, pero que aparecen en el Nuevo Testamento y también en estas fuentes rabínicas, incluso aunque las fuentes rabínicas son hostiles y contemplan a Jesús desde el otro lado de la trinchera. Después de conversar sobre su libro Más que un rabino, quise hacerle un par de preguntas importantes. La primera es respecto de aquella tendencia entre muchas iglesias cristianas llamadas liberales o cercanas al asunto del género. Básicamente en lo que tiene que ver con este texto. Un texto que aparece en Primera de Corintios, en donde Pablo asegura que después de una larga lista, tampoco los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Mucha gente a favor de lo que ellos llaman enfoque de género aseguran que el texto en griego que usa Pablo en esta frase no se refiere a la homosexualidad como hoy la entendemos. Ellos dicen que en este texto Pablo se está refiriendo únicamente a hombres que violan hombres o a hombres que se entregan a la prostitución en templos paganos de aquella época. Vidal, un experto en griego antiguo que se convirtió leyendo Romanos en griego, nos responde así. En los últimos años, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, ha surgido entre ciertas iglesias evangélicas, valga la redundancia, que se dicen cristianas, que están adhiriéndose al pensamiento de la ideología de género, y para validar sus afirmaciones aseguran que tanto en 1 Corintios como en 1 de Timoteo el término que usa Pablo para referirse a homosexuales, que es arsenocoites, es un término, dicen ellos, sobre todo
personas, como le dije, cercanas a la ideología de género, que no se está refiriendo a homosexuales, sino a hombres que violan a hombres, o en todo caso a hombres que se prostituían en templos paganos. Esto me parece insostenible en términos meramente lingüísticos e históricos. En realidad el término es un término que iría incluso más allá de la homosexualidad. No solamente incluiría la homosexualidad, sino también el caso de aquellos hombres que podrían no incurrir en homosexualidad y sin embargo tendrían un comportamiento afeminado, una conducta afeminada. Es decir, el campo semántico de esa palabra es mucho más amplio de lo que dice esta gente y desde luego no se corresponde con la prostitución sagrada ni se corresponde con la violación de unos hombres por otros. Eso incluiría los actos homosexuales, pero el término va mucho más allá de ello y implica la homosexualidad, pero también lo que sería una degradación feminoide de la masculinidad. ¿Y por qué eso era tan grave que Pablo tuvo que señalarlo con un término arsenocoites tan claro? Bueno, yo creo que es bastante grave en la medida en que son graves otras conductas que aparecen condenadas en la palabra de Dios. Es decir, estamos hablando de que Pablo no solamente habla de las conductas homosexuales, Pablo habla de la idolatría, Pablo habla de la avaricia y dice que es una forma de idolatría, Pablo habla mal, por ejemplo, de aquella persona que se entrega a la borrachera, es decir, no es que haya una fijación de Pablo por la conducta homosexual. Pablo es muy claro al condenar la conducta homosexual en 1 Corintios, es muy claro cuando habla de que esa conducta homosexual, tanto masculina como femenina, forma parte del desplome moral del mundo pagano y lo cuenta en Romanos 1, pero no creo que Pablo esté adscrito única y exclusivamente a ese tipo de conducta. ¿Qué le decimos entonces a una persona que dice yo tengo el derecho a buscar mi propia felicidad, tengo el derecho a enamorarme de un hombre si soy un hombre, de una mujer, y yo siento que todo esto que ustedes están diciendo últimamente simplemente significa un agravio hacia mi derecho a esa intimidad que yo reclamo? Bueno, vamos a ver, yo creo que una persona tiene derecho a la intimidad y tiene derecho a hacer aquello que le parezca que está bien siempre que no quebrante la ley, pero eso no quiere decir que lo que va a hacer va a ser gratis. Y esto es muy importante, es decir, si tú te compras un teléfono como el que estamos utilizando para grabar esta entrevista y te dedicas a estrellarlo contra la pared, seguramente tienes toda la libertad del mundo para estrellar tu teléfono contra la pared, pero luego no puedes pretender que el teléfono siga funcionando correctamente. Y cuando uno se sale de esa forma de vida que aparece en las Escrituras, pues bueno, claro que uno lo puede hacer. Y por supuesto que puede apelar a la intimidad para comportarse de esa manera, pero luego no puede pretender además ser feliz, no pagar un coste por ello o no sufrir la carga de amargura que puede derivar de una conducta que es contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Hay algunos cristianos, incluso algunos ateos, que están en contra de la ideología de género y que deciden no recurrir a las razones cristianas que usted está escribiendo ahora, sino simplemente dicen: el Estado no tiene por qué pagar de mis impuestos una operación de cambio de sexo, o no tiene por qué meterse en la educación de mis hijos imponiéndoles un concepto moral que yo no apruebo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con ello. Yo creo que la ideología de género resulta dañina no en el sentido de que vaya a colisionar con las ideas de los cristianos, que también, sino que efectivamente es dañina en términos generales contra la sociedad porque es antinatural y además es tremendamente totalitaria y muy acentuadamente liberticida. Es decir, usted no tiene derecho a quitarme dinero para satisfacer los caprichos de una pequeña minoría sexual. Usted no tiene derecho a interferir en la educación que yo quiero darle a mis hijos. Usted no tiene derecho a marcar una agenda educativa y adoctrinadora sobre mis hijos que va en contra de mis principios. Podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Y por último, no podía dejar de preguntarle a Vidal cuál es la opinión suya como entendido en política internacional respecto de la situación política de nuestro país después de las últimas elecciones que hemos vivido. Acabamos de salir en el Perú de un proceso electoral extraordinario, especial. Nunca o muy pocas veces había habido una votación solamente para elegir un Congreso. Usted es un periodista informado. ¿Qué opinión tiene quizá de
de lo que se vislumbra para el futuro político de un país como el Perú? Vamos a ver, yo creo que el Perú ha sufrido, aunque quizá muchos peruanos no se hayan dado cuenta de ellos, de un golpe de Estado. Yo creo que la manera en que el presidente en un momento determinado, para no perder el posible control del Tribunal Constitucional, decidió disolver el legislativo, actuó de una manera que se puede calificar de golpe de Estado posmoderno, si se quiere, pero golpe de Estado a fin de cuentas. Lo que surge es un legislativo que sorprende a todo el mundo en unas circunstancias, a mi juicio, sumamente irregulares, y lo que vamos a ver en el Perú en los próximos años va a ser todo un intento de acabar imponiendo la ideología de género, la agenda globalista en términos absolutos, y vamos a ver cómo reacciona la sociedad peruana ante esa situación. ¿Uno puede discrepar con el lado progresista del espectro político quizás hasta en las medidas económicas, en las ideas de cómo se hace la justicia o no, cómo se pretende hacer tal o cual cosa, pero cuando uno toca el asunto del género o cuando uno toca el asunto del aborto es prácticamente una pelea encendida, es una cosa que crispa mucho los ánimos? Bueno, tiene su razón de ser, porque la agenda globalista tiene una serie de pilares y uno de los pilares fundamentales es precisamente la ideología de género. Ahí estamos tocando un nervio de acción que va mucho más allá de la situación nacional de cada país y que entra dentro de un proyecto globalista, de un proyecto internacional que se articula en torno a focos de poder internacionales. Estamos tocando algo muy serio. Dentro de esa agenda globalista, la meta, y además es una meta que consideran que puede no estar muy lejos en el tiempo, es hacer que una nación como el Perú o como Italia o como Kenia no sea nada más que un protectorado de ese poder globalista supranacional. Y en ese sentido, evidentemente, a esos países que se van a convertir en protectorados se les puede permitir que tengan una cierta autonomía política en algunos temas, pero no se les va a permitir bajo ningún concepto que la tengan en aspectos que son pilares fundamentales de la agenda globalista. No pueden tenerla en lo que significa educación, no la van a tener en cuanto a lo que pueda ser las leyes de familia o las leyes de matrimonio, se les va a quitar el control de las fronteras y, por supuesto, la idea es incluso poder controlar el desarrollo económico de esas naciones a capricho de ese poder supranacional. Entonces, cada vez que uno toca cualquiera de estos aspectos, está tocando un centro neurálgico y la respuesta es una respuesta encarnizada y es una respuesta agresiva. Muchas gracias, hermano, de verdad. Nada, amigos, la gente que sigue mi página se tiene que comprar este libro. Me parece muy bien. No está muy caro, la verdad, está bastante accesible y es un libro lleno de carne, como decimos los periodistas. Gracias, hermano. Bueno, esperamos tenerlo pronto por Perú nuevamente. Que así sea. Muchas gracias. Si te gustó este video, pues ya sabes, dale me gusta, compártelo con tus amigos y si tienes alguna pregunta o alguna opinión, con gusto iniciaré una sana conversación. Nos vemos muy pronto con algo más por el estilo.